en primer siglo, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí como el ruido de un trueno a uno de los 4 seres vivientes diciendo, ven y mira. Y vi, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Antes de adentrarnos demasiado en el video, queremos dar crédito a Clarence Larkin por sus grandes obras sobre este tema, ya que gran parte de lo que estamos considerando hoy es resultado de sus labores en el Señor Jesucristo. La estructura es simple. Cuando se abre un sello, algo ocurre en la tierra, abundan los símbolos. El símbolo general es el caballo, que significa poder agresivo, coraje. Este símbolo general se modifica por colores y estos se interpretan por el contexto. Es decir, el jinete del caballo blanco conquista, el jinete del caballo rojo mata, etc. La serie de eventos es la siguiente. Primer sello, surgimiento de un conquistador pacífico. Una ilustración, no un cumplimiento, podría encontrarse en el regreso de Napoleón desde Elba. Conquistó Francia sin disparar un tiro. Podría ser significativo notar en este punto que no se mencionan flechas. Segundo sello, guerra universal, también una saturnalia de asesinato para que se maten unos a otros. Tercer sello, hambre, el resultado natural de la guerra universal y la inseguridad de la vida. Bajo tales circunstancias, los campos no se siembran y el comercio languidece. Cuarto sello, pestilencia, espada, hambre y bestias salvajes. Los 4 juicios severos de Ezequiel 14:21. Quinto sello. Este sello revela, por así decirlo, los resultados en lo que respecta al remanente judío de las terribles escenas por las que la tierra ha estado pasando. Las almas bajo el altar son parte del remanente martirizado. Sexto sello. Aquí el símbolo principal es un terremoto, que significa un levantamiento desde abajo, o anarquía. Los reyes y los grandes hombres son los primeros afectados, pero la anarquía pronto reacciona sobre las mismas clases que la crean, de modo que pronto todo siervo también está en angustia. La Revolución Francesa ilustra esto. La anarquía siempre prepara el camino para el despotismo. En este caso, el próximo déspota es el hombre de pecado, la bestia que sale del mar. De la Biblia, de referencia Scofield de 1917, cuando el Cordero rompió el primer sello, la primera criatura viviente, semejante a un león, gritó con voz de trueno, ven. Las palabras y mira se omiten en muchos manuscritos y en la versión revisada, Juan no tenía necesidad de venir porque ya estaba allí. El mandato entonces de ven era para el jinete del caballo blanco. Cuando apareció Juan dice, y vi y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es el jinete de este caballo blanco? No es Cristo como algunos afirman, porque Cristo como el Cordero está sosteniendo el libro de 7 sellos y rompiendo sus sellos. Cristo no aparece como jinete del caballo blanco hasta el capítulo 19, versículos 11 al 16, cuando viene con los ejércitos del cielo para participar en la batalla de Armagedón. Entonces es llamado fiel y verdadero y en su cabeza hay una corona con muchos diademas y está vestido con una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios y no hay arma de guerra en su mano, pero una espada afilada sale de su boca y el efecto sobre sus enemigos será rápido y terrible. Este jinete tiene un arco, no se menciona ninguna flecha y al principio no está coronado, pero se le dará una corona más tarde, el estéfanos, o corona de vencedor, como recompensa por sus victorias que son prolongadas y sin derramamiento de sangre. Esta es la imagen de un conquistador brillante, estratégico e irresistible cuyas victorias deslumbrarán al mundo y lo elevarán a un liderazgo que lo colocará a la cabeza de los 10 reinos federados del renacido Imperio Romano. Como un subalterno como Napoleón I ascenderá desde las filas hasta que se le otorgue una corona. Sus triunfos se deberán a su hábil diplomacia. Al igual que Antíoco Epífanes, su prototipo llegará pacíficamente y obtendrá el reino mediante adulaciones. Y en su lugar se levantará una persona vil a quien no darán el honor del reino, pero vendrá pacíficamente y obtendrá el reino con halagos. Como herramienta de Satanás estará dotado de poderes para hacer maravillas, y cuando venga encontrará al mundo listo para recibirlo, porque Dios enviará a sus habitantes un fuerte engaño para que crean una mentira, o la mentira porque eso es lo que Él será.
En otras palabras, este jinete del caballo blanco es el anticristo. Él es el príncipe que ha de venir de la visión de Daniel de las 70 semanas y que confirmará el pacto por una semana, la última o 70ª semana con el pueblo de Daniel, los judíos. Y él confirmará el pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la propagación de abominaciones lo hará desolado hasta la consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolado. Este pacto probablemente será el privilegio de regresar a Palestina y reconstruir el templo y restablecer su forma de adoración sacrificial y existencia nacional, como la asistencia financiera de los banqueros judíos del mundo en sus planes de establecer un comercio mundial y la formación de una corporación gigantesca, con su centro comercial en la ciudad reconstruida de Babilonia, para que nadie pueda comprar o vender a menos que tenga su marca, la marca de la bestia, porque se nos dice en Daniel: y en el tiempo final de su reino, cuando los transgresores hayan colmado la medida, se levantará un rey de rostro feroz y entendido en enigmas oscuros. Y su poder será poderoso, pero no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y practicará, y destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Y, a través de su política también, hará prosperar el engaño en su mano, y se engrandecerá en su corazón, y con paz destruirá a muchos. También se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado sin mano. Que a través de su política también hará que las manufacturas prosperen en su mano. El ascenso de este jinete del caballo blanco necesariamente antecede el comienzo de la 70ª semana o los 7 años de su reinado, pues debe haber alcanzado una posición de poder para hacer un pacto con los judíos al comienzo de la semana, pero no se convierte en la bestia como se describe en el capítulo 13, 1 al 8, hasta la mitad de la semana. Es decir, hasta después de que Satanás sea expulsado de los cielos y se encarne en él. Su ascenso al poder y la reconstrucción de Babilonia tomarán tiempo, por lo que el rapto de la iglesia sin duda será antes del comienzo de la semana. Pero aunque el establecimiento del poder del anticristo será comparativamente pacífico, esa paz será de corta duración, como es evidente por la apertura del segundo sello. Este jinete del caballo blanco será el superhombre de Satanás. Las Escrituras enseñan claramente que algún día surgirá un ser humano que será la encarnación de todo el poder satánico. Será conocido como el rey voluntarioso porque hará según su propia voluntad. Será el zar de zares. No tendrá respeto por cosas o lugares sagrados. Hará que se erija un trono en el lugar más sagrado de un templo que los judíos construirán en Jerusalén. Y sentándose sobre él, se proclamará Dios, y se ordenará a los hombres que lo adoren, y Satanás le dará su poder, su asiento, trono y gran autoridad. Todo esto se manifestará plenamente bajo el sexto personaje, la bestia que sale del mar, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: ven, y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra, y para que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. No hay necesidad de demorarse mucho con este sello. Cuando fue roto, Juan oyó a la segunda criatura viviente, semejante a un becerro, decir: ven, y apareció un caballo rojo que salió, cuyo jinete recibió una gran espada y tenía poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran entre sí. El simbolismo es muy claro. Rojo, el color del caballo, es un símbolo de sangre, y la espada es un símbolo de guerra. El tiempo es claramente el profetizado por Cristo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Esto parece implicar que el anticristo no tendrá todo a su manera y que sus métodos autocráticos llevarán a la insubordinación y guerras civiles entre las naciones bajo algún gran líder representado por el jinete del caballo rojo, cuya gran espada es simbólica de la terrible destrucción de vidas humanas que seguirá. Esto es un cumplimiento de Primera de Tesalonicenses 5:3.
Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Aprendemos de este sello que es probable que las guerras estallen en cualquier momento y que no habrá paz en la tierra hasta el regreso del príncipe de paz. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando se rompió el tercer sello, Juan oyó al tercero de los seres vivientes, semejantes a un hombre, decir, ven, y apareció un caballo negro y salió, cuyo jinete tenía en su mano una balanza. Y Juan oyó la voz de una persona invisible en medio de las 4 criaturas vivientes decir, una medida de trigo por 1 penique y 3 medidas de cebada por 1 penique, y cuida de no dañar el aceite y el vino. El caballo negro significa hambruna y el jinete el conservador de alimentos. Cuando todos los hombres aptos sean reclutados para la guerra y no quede nadie para sembrar y cosechar los cultivos, entonces la hambruna seguramente seguirá. Tan grande será la hambruna que se necesitará 1 denario, el salario de 1 día para comprar 1 koinix, 2 pintas de trigo, la ración diaria de 1 esclavo. Lo que se quiere decir con no dañar el aceite y el vino puede ser que como el olivo y la vid no dan su fruto hasta algunos meses después de la cosecha de trigo y cebada y crecen sin mucha atención, sus cultivos no serían tan afectados por la guerra y por lo tanto los olivos y las vides no debían ser destruidos sin piedad por los invasores, ya que se necesitaban para fines medicinales. Y cuando él abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente decir, ven, y miré, y he aquí un caballo pálido, y el nombre del que lo montaba era Muerte, y el infierno, Hades, le seguía, y se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, y con hambre, y con muerte, y con las bestias de la tierra. Cuando se rompió el 4º sello, Juan oyó al 4º ser viviente, parecido a un águila, decir, ven, y apareció un caballo pálido y salió. Nota el color cadavérico del caballo. No nos sorprende entonces que el jinete sobre el caballo pálido se llame Muerte, y que Hades, la tumba, no el infierno, siga a la muerte como un gran monstruo voraz para devorar a las víctimas de la muerte. Es digno de notar que los jinetes de los primeros 3 caballos no son nombrados, pero será muy claro cuando ocurran los eventos que ellos relatan quién y qué se quiere decir. Aquí, sin embargo, el jinete está personificado y llamado Muerte, y su consorte es llamada Hades, son compañeros inseparables. La referencia aquí es claramente a una gran pestilencia que vendrá sobre la tierra después de una guerra devastadora, seguida de hambruna, durante la cual los muertos quedan sin enterrar. Una pestilencia seguramente seguirá. La 4ª parte de la tierra sobre la cual se extenderá la pestilencia probablemente será esa parte del hemisferio oriental cubierta por el resurgido imperio romano. Tan grande será la destrucción de la vida humana en los días del 4º sello que el Hades tendrá que agrandarse y abrir su boca sin medida, como se predijo en Isaías 5, 13 al 16. Por lo tanto, mi pueblo ha ido al cautiverio porque no tiene conocimiento, y sus hombres honorables están hambrientos, y su multitud se ha secado de sed. Por lo tanto, el infierno se ha ensanchado y ha abierto su boca sin medida, y su gloria, y su multitud, y su pompa, y el que se regocija descenderán en él, y el hombre común será abatido, y el hombre poderoso será humillado, y los ojos de los altivos serán humillados. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios que es santo será santificado en justicia. Los medios de destrucción mencionados, la espada, el hambre, la muerte y las bestias de la tierra, son los 4 juicios severos que caerán sobre Jerusalén. Porque así dice el Señor Dios, cuánto más cuando envíe mis 4 severos juicios sobre Jerusalén, la espada, el hambre, la bestia dañina y la pestilencia para cortar de ella al hombre y a la bestia. Porque así dice el Señor Dios, cuánto más cuando envíe mis 4 severos juicios sobre Jerusalén, la espada, el hambre, la bestia dañina y la pestilencia, para cortar de ella al hombre y a la bestia.
Esos serán tiempos terribles para aquellos que deban pasarlos, pero la iglesia no estará en ellos, habiendo sido arrebatada antes, como se prometió. Pero por terribles que sean esos días, serán solo el comienzo de los dolores para los que queden. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es el principio de dolores. Y lo peor de ellos será que son juicios endurecedores, y en lugar de que la gente se arrepienta y clame a Dios, llamarán a las montañas y a las rocas para que los escondan del rostro de aquel que está sentado en el trono. Los tres agentes de muerte son espada, hambre, pestilencia y bestias de la tierra. Estos tres, como agentes de juicio, a menudo se encuentran asociados. La elección de uno de estos como juicios fue ofrecida a David en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 10 al 12. El 25% de la tierra será destruido por estos juicios. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaron a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos, y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que debían ser muertos como ellos. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, Juan vio bajo el altar del sacrificio correspondiente al altar del holocausto las almas de los que fueron muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El hecho de que sus almas estuvieran bajo el altar del sacrificio es prueba de que habían sido ofrecidos como sacrificio. Es decir, que eran mártires, pero no eran los mártires de la iglesia cristiana porque habían sido resucitados y llevados con la iglesia. Estos mártires son aquellos que serán asesinados por la palabra de Dios y su testimonio después de que la iglesia sea arrebatada. Según Cristo, Mateo capítulo 24, versículo 14, una persecución será provocada por la predicación del Evangelio del Reino. Cuando la iglesia sea arrebatada, la predicación del Evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24, que se está predicando ahora, cesará y la predicación del Evangelio del Reino será revivida. Es el evangelio que Juan el Bautista predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y que Elías el profeta cuando regrese predicará. Será predicado en todo el mundo como testimonio, y entonces vendrá el fin de esta dispensación. Será predicado por los judíos y será el anuncio de que Cristo regresará para establecer su reino terrenal y gobernar sobre los asuntos de los hombres. Esto será sumamente desagradable para los reyes de la tierra, particularmente para el anticristo y los reyes de los 10 reinos federados, y el resultado será una gran persecución de aquellos que predican y aceptan tal evangelio. Y las almas que Juan vio bajo el altar sacrificial son las almas de aquellos que perecerán durante ese tiempo de persecución. Que no existe tal cosa como el sueño del alma, y que las almas desencarnadas son conscientes y pueden hablar y clamar es claro por lo que Juan vio, y porque estas almas clamaron con gran voz: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El carácter de su clamor es una prueba adicional de que no son los mártires de la iglesia cristiana, porque no clamarían por venganza, sino que como Esteban dirían: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Su clamor es el de los salmos imprecatorios, Salmos 35, 55, 59, 94, etc. E indica que estos mártires, cuyas almas se ven, son principalmente judíos. Esto es aún más probable cuando consideramos que el Evangelio del Reino debe ser predicado a las naciones y que Israel nunca ha sido contado entre las naciones. A estas almas mártires se les dieron vestiduras blancas. Esto no significa que fueron resucitados, es decir, que se les dieron cuerpos glorificados y luego vestidos, sino que en sus cuerpos anímicos o psíquicos se les dieron vestiduras blancas. Porque aunque el espíritu del hombre pierde su cuerpo terrenal o carnal al morir, todavía tiene un cuerpo, su cuerpo anímico que puede ver, oír, hablar, etc. Porque ¿cómo podría un alma clamar si no tuviera una forma y sentidos físicos?
Estos espíritus desencarnados probablemente observan a los santos de la iglesia glorificada que ahora tienen cuerpos glorificados como Cristo. Estas almas bajo el altar no recibirán cuerpos glorificados hasta después de que termine la gran tribulación, por lo que se les dan túnicas blancas hasta ese momento. Estas almas mártires fueron consoladas y se les dijo que debían descansar por un corto tiempo, alrededor de 3 años y medio, hasta que sus consiervos y sus hermanos, los judíos, que debían ser muertos como ellos, se completaran. Esta promesa se cumple en Apocalipsis 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio. Y vi las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estos son los santos del Altísimo que Daniel previó recibirían el reino. Y el reino, y el dominio, y la grandeza del reino, bajo todo el cielo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí, hubo un terremoto, y el sol se volvió negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino cuando se enrolla, y toda montaña e isla fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los ricos, y los capitanes principales, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y dijeron a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse? Cuando se rompió el 6º sello, Juan nos dice que hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como un saco de pelo y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra y el cielo se apartó como un pergamino y cada montaña e isla fueron movidas de su lugar. No bastará con decir que estas cosas prefiguran y simbolizan el derrocamiento de los poderes de la tierra por grandes convulsiones sociales y políticas. No son más ni menos que grandes convulsiones físicas que sacudirán la tierra y que han sido predichas por los profetas y por el mismo Cristo. Tales fenómenos y cambios físicos han ocurrido antes. No debemos olvidar la gran oscuridad que durante 3 días cubrió Egipto en los días antes del Éxodo, ni la oscuridad que se asentó sobre Jerusalén en el Calvario el día de la crucifixión de Cristo. El profeta Zacarías habla de un día que no será claro ni oscuro y lo asocia con un terremoto en el momento del regreso del Señor. He aquí, viene el día del Señor, y tu despojo será repartido en medio de ti, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla, y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones como cuando peleó en el día de la batalla. Y sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos, que está delante de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el este y hacia el oeste, y habrá un valle muy grande, y la mitad del monte se moverá hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de las montañas, porque el valle de las montañas llegará hasta Asal. Sí, huiréis, como huisteis ante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos contigo. Y sucederá en ese día que la luz no será clara ni oscura, sino que será un día que será conocido por el Señor.
No será de día ni de noche, pero sucederá que al atardecer habrá luz. El 19 de mayo de 1780 hubo en Nueva Inglaterra lo que se llama en la historia el día oscuro. No fue un eclipse de sol y sin embargo estaba lo suficientemente oscuro como para que las estrellas fueran visibles y las gallinas se fueran a dormir. La causa de esa oscuridad nunca ha sido explicada. En la profecía de Joel leemos: mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, cruel con ira y furor, para dejar la tierra desolada, y destruirá de ella a los pecadores, porque las estrellas del cielo y las constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no hará brillar su luz. Y todo el ejército del cielo se disolverá, y los cielos se enrollarán como un pergamino, y todo su ejército caerá como cae la hoja de la vid, y como un higo que cae de la higuera. Todo el ejército del cielo, las estrellas se disolverán y los cielos se enrollarán como un pergamino, y todo su ejército caerá como cae la hoja de la vid y como cae el higo de la higuera. Esto corresponde a las estrellas del cielo de este sello y probablemente no se refiere a las constelaciones y cuerpos celestes, estrellas. Están demasiado lejos para ser afectados por juicios en la tierra, pero a nuestra propia atmósfera y a meteoros y estrellas fugaces similares a las estrellas fugaces del 13 de noviembre de 1833, cuando cayeron durante 3 horas en la noche y aterraron tanto a la gente que pensaron que había llegado el fin del mundo. Estas convulsiones físicas serán los dolores de parto de la tierra mientras se esfuerza por dar a luz la nueva creación de la era milenaria. Cristo se refiere a este periodo en Mateo capítulo 24, versículo 29, donde dice: en esos días el sol se oscurecerá. Esa es su luz oscurecida, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos, las potestades y poderes de los lugares celestiales, no los poderes y reinos de la tierra, serán sacudidos. Todos estos sorprendentes cambios físicos y convulsiones causará un gran temor en todas las clases y condiciones de hombres. Se nombran 7 clases que ya no atribuirán tales cambios meramente a la ley natural, sino que verán la mano del Todopoderoso en todo ello. Para ellos el día del juicio se convertirá en una realidad. Y en su miedo y terror se esconderán en las cuevas y en las rocas de las montañas y les dirán: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse? ¡Qué oración! En lugar de arrepentirse y clamar por salvación, llamarán a las montañas y rocas para que los sepulten. Llamarán a las montañas y a las rocas para que los entierren de la vista del Todopoderoso. En este punto será interesante comparar el discurso del olivar de Cristo, Mateo 24 al 30, con los 6 sellos del Apocalipsis. La similitud entre ellos es más sorprendente y prueba que el autor del discurso del olivar conocía de antemano, en los días de su carne, en su orden exacto, las cosas que sucederán en el día del Señor. Esta es una evidencia indiscutible de la deidad de Jesús. Hagamos una pequeña comparación de versículos de la Biblia. Y Jesús salió y se fue del templo, y sus discípulos se acercaron a él para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces, ¿qué acabamos de leer? Note que se están haciendo 3 preguntas similares y apropiadas. Así que veamos la triple pregunta 1. ¿Cuándo serán estas cosas? 2. ¿Cuál será la señal de tu venida? 3. ¿Y el fin del mundo o era? Bien, comparemos Mateo capítulo 24, versículos 4 al 5 con Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 2. Lo que es tan interesante aquí es que muchas personas no tienen idea de cuán estrechamente se compara el capítulo 6 de Apocalipsis con este discurso del olivar dado por el mismo Jesús. Y Jesús les respondió y dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos.
Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí como el ruido de un trueno, uno de los 4 seres vivientes que decía, ven y mira, y vi, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Claramente podemos ver en Mateo que el primer sello nos advertiría claramente sobre falsos cristos y falsos profetas que surgirán. Muchos creen y enseñan que el jinete sobre el caballo blanco es el primer sello, es el equivalente del anticristo que primero emerge para traer una falsa paz y orquestar una ilusión casi mágica para engañar a la mayoría de las personas que viven en la tierra en esos días. Puedes apostar que los falsos milagros y el gran engaño serán una parte importante de lo que el surgimiento del anticristo y la apertura del primer sello en el capítulo 6 de Apocalipsis también desencadenará sobre esta tierra. Muchos también señalarán fácilmente la similitud más obvia entre el jinete de este caballo blanco y el que representa al Mesías, Jesús el Cristo, cuando está en camino de tomar posesión de la tierra en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el que vemos a los ejércitos del cielo siguiéndolo. Y Jesús les respondió y dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí como el ruido de un trueno, uno de los 4 seres vivientes diciendo, ven y mira, y vi, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así que ahora pasaremos al siguiente sello que trae el caballo rojo. Examinemos primero el discurso del olivar y luego comparemos con el capítulo 6 de Apocalipsis, el sello rojo siendo liberado, lo cual también soltará el caballo rojo sobre la tierra. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven y mira, y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. El discurso del olivar habla de naciones levantándose o guerreando unas contra otras. El segundo sello nos muestra el caballo de guerra rojo siendo liberado. Se toma nota especial de esa gran espada que se le ha dado al caballo de guerra rojo. Muchos comentaristas han sugerido una espada que es un gran arma de alguna manera especial y más mortal de lo que el mundo conocía en tiempos anteriores. Algunos incluso han especulado sobre armas nucleares. La devastación que sigue abarcará una cuarta parte de la tierra, como se nos dice en el capítulo 6 de Apocalipsis. El discurso del olivar también habla de grandes hambrunas por venir, por si te lo perdiste. El tercer sello se centra en la gran hambruna en Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. por cierto, ¿captaste la parte sobre las pestilencias? Sí, eso es lo que ella dijo. Escucha de nuevo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, unas medidas de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y no hay una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el nombre del que lo montaba era Muerte, y el infierno le seguía. Y se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con muerte y con las bestias de la tierra. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el nombre del que lo montaba era Muerte, y el infierno le seguía. Y se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con muerte y con las bestias de la tierra. Ahora, por si acaso no estás muy familiarizado con ese 5º sello en Apocalipsis, capítulo 6, y una comparación con el discurso del olivar, espera hasta que te enteres de esto. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se ofenderán y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando él abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaron a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos, y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se ofenderán y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y qué hay de los cambios físicos y los terribles juicios que vienen sobre la tierra según Apocalipsis capítulo 6, el 6º sello? Consideremos todo esto y comparemos con el discurso del olivar también. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los ricos, y los capitanes principales, y los poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y dijeron a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse? Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel, estar en el lugar santo, el que lea, entienda. Entonces, que los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje para sacar nada de su casa, ni el que esté en el campo vuelva atrás para tomar su ropa. Y ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Pero orad para que vuestra huida no sea en el invierno, ni en el día de reposo,
porque entonces habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían a los mismos elegidos. He aquí, os lo he dicho antes. Por tanto, si os dijeren, he aquí, está en el desierto, no salgáis, he aquí, está en las cámaras secretas, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los ricos, y los capitanes principales, y los poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y dijeron a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse? Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, que los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje para sacar algo de su casa, ni el que esté en el campo vuelva atrás para tomar su ropa. Y ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Pero orad para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de sábado. Porque entonces habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarían a los mismos elegidos. He aquí, os lo he dicho antes. Por tanto, si os dijeren, he aquí, está en el desierto, no salgáis, he aquí, está en las cámaras secretas, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro.